Buenas tardes. La paz no es la ausencia de conflicto. La paz es la creación de un entorno en la que todos podamos prosperar. Con esta frase de Nelson Mandela, quiero dar inicio a la breve exposición que daremos mi persona, Eliana Arce Bedoya, y mis compañeros que conformamos el Grupo 4 dentro del curso de Globalización, Aperturas y Tendencias. El tema que vamos a desarrollar es el origen de la Organización de las Naciones Unidas. Para ello, primeramente, quiero comentarles lo siguiente, que este organismo internacional tiene como finalidad organizar y mantener el orden para así lograr la paz mundial. Esta idea de crear un organismo que regule la relación entre estados y permita mantener el equilibrio internacional surge debido a las diversas disyuntivas o conflictos que se ha visto inmersa varios estados y han generado la desestabilidad o, ¿cómo se puede decir?, el desequilibrio del desarrollo de la sociedad. Así es que el hombre ve que por sí solo no va a lograr la paz, sino en forma conjunta. Por ello es que las naciones, gracias a su apoyo, a su cooperación, dan el inicio, la creación de este organismo que trabajará como intermediario dentro de los conflictos, ya sean pequeños o grandes conflictos que amenacen a la paz. Por otra parte, quiero decirles que este organismo toma medidas colectivas que permitan eliminar y prevenir estas amenazas a la paz. Y lo hacen de conformidad a principios de justicia y del derecho internacional. Ahora también quiero decirles de que esta necesidad de crear un organismo se acentuó más cuando la Sociedad de Naciones no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, con esta breve presentación quiero darles pase a mis compañeros para que puedan comentarles cómo fueron los orígenes de esta organización. Por mi parte, les agradezco su atención. Bueno, a mí me tocó hablar entre los años 1514 hasta 1919. En los años 1514 se plantea una resolución, la cual busca la liberación de las colonias. Sin embargo, no existía alguna entidad que se encargase de normalizar dicho documento. Es por ello que surge la necesidad de crear una organización especializada en normalizar estos documentos y hacer que se respeten a la vez las normas y derechos internacionales. Un dato curioso sería que esta resolución no se aprobaría hasta el año 1960. Luego, en 1795, Kant nos habla en su libro que busca una estructura mundial que favorezca la paz. Dicho esto, una vez iniciadas las guerras modernas, se busca una entidad que intervenga como mediador entre las naciones en conflicto. Y es aquí donde la idea de Kant influye en la creación de una estructura u organización que se encargase de velar por la paz. Antes de la Primera Guerra Mundial, se crearon organizaciones internacionales como la UTI y la UPU. Estas impulsaron y ayudaron al desarrollo de la ONU. En 1865 se creó la Unidad Telegráfica Internacional, encargada de facilitar las comunicaciones entre las naciones. Luego, en 1874, se creó la Unión Postal Universal. Su objetivo era garantizar una red de productos y servicios actualizados.
Teniendo estas dos organizaciones, no fueron capaces de evitar la Primera Guerra Mundial. Uno, porque no era su rol, no era su papel velar por la paz mundial. Y dos, si aún así hubieran querido evitar la guerra, no hubieran podido porque no tenían los organismos necesarios. Luego de la Primera Guerra Mundial se creó la Corte Permanente de Arbitraje y la Sociedad de Naciones. Esta última se puede ver como una ONU primitiva. Bueno, en 1899 se creó la Corte Permanente de Arbitraje. Esta buscaba solucionar conflictos entre países de manera pacífica, mediante el diálogo. Luego, en 1919, se creó la Sociedad de Naciones. Su función era la coordinación entre naciones para buscar la paz y la seguridad. Teniendo una corte y una organización que velara por la paz, estas dos no fueron capaces de evitar la Segunda Guerra Mundial. Uno, porque no trabajaban en conjunto, y dos, no se apoyaron de las otras dos organizaciones ya mencionadas, como la de las telecomunicaciones, no se apoyaron con estas y no fueron capaces de evitar una guerra, ¿no? Es por eso que surge la necesidad de crear una entidad especializada y que a la vez trabaje en conjunto con las demás organizaciones ya existentes. Siguiendo con la exposición, yo les hablaré de los años 1941 hasta 1945, ya que si bien la ONU se formó a partir de la estructura organizacional de la Sociedad de las Naciones, cabe resaltar que tiene como antecedentes específicos la Carta del Atlántico, la cual fue suscrita por Roosevelt en Churchill el 14 de agosto de 1941. En esta carta se dejó notar la urgencia que había de instaurar una nueva organización que pudiese reemplazar a la Sociedad de las Naciones, y que ésta pueda conservar un nuevo orden mundial basado en un sistema de seguridad mucho más amplio y general. Fue entonces que una de las reuniones claves para el futuro de la ONU se llevó a cabo en una conferencia en Irán, en la que participaron tres grandes líderes como fueron Churchill, Stalin y Roosevelt. Ellos sabían que en sus hombros recaía la responsabilidad de forjar una paz duradera, y se comprometieron a encontrar una manera de colaboración y participación de todas las naciones, así sean grandes o pequeñas. Fue entonces que al pasar de los años, en una conferencia llamada Dumbarton Oaks en 1944, en la que participaron grandes potencias como era China, Estados Unidos, la URSS y Reino Unido, surgieron los primeros acuerdos acerca del futuro de la ONU, aunque también aparecieron las primeras discrepancias. Sin embargo, se pudo establecer los principios y propósitos principales, así como los órganos principales, fundamentalmente el Consejo de Seguridad, aunque no se pudo llegar a un arreglo referente al sistema del voto de este último. Fue entonces que en 1945, exactamente en abril, en una conferencia de Yalta, se discutió informalmente acerca del asunto, en el que se pudo llegar a un arreglo acerca del sistema de voto, bajo la idea de Stalin, secundada por Roosevelt en Churchill, de que era responsabilidad de las grandes naciones introducir y mantener los acuerdos que sean necesarios para mantener la paz mundial. Fue entonces que cuando estos tres grandes líderes creyeron conveniente que ya habían sido discutidos verdaderamente los temas importantes para el futuro de esta organización, creyeron conveniente citar a una reunión mucho más amplia en la que puedan participar sus países aliados, y estos puedan elaborar así sus contribuciones para darle los toques finales a la constitución de la futura Organización de las Naciones Unidas, y así poderle dar legitimidad democrática. Fue entonces que el 24 de octubre de 1945 nace por primera vez la Organización de las Naciones Unidas. Oportunidad, yo, José Armando Camones Salvador, les voy a explicar sobre los puntos principales al crear el documento de la ONU. Como primer punto, tenemos el mantener y fomentar la paz internacional y con ello tomar medidas colectivas, pacíficas, teniendo en cuenta la justicia y los derechos internacionales.
con el propósito de eliminar y prevenir cualquier amenaza contra la paz. Como segundo punto, tenemos el fomentar el respeto y amistad entre naciones según los principios de la libre determinación de los pueblos e igualdad de derechos, para así crear una paz universal mucho más fuerte. Como tercer punto, tenemos el ejecutar una mejor relación entre países a nivel internacional en solucionar problemas de carácter cultural, social, humanitario o económico, así también como incentivar el respeto a las libertades fundamentales y derechos humanos de todos sin hacer diferencia por motivos de sexo, religión, raza o idioma. Como cuarto punto, y no menos importante, tenemos el ser la principal organización en crear un mejor ambiente entre países para alcanzar estos propósitos comunes ya mencionados. Como conclusión, hemos decidido grupalmente que al adoptar estos principios se intensificó la unión de los esfuerzos internacionales para alcanzar y materializar su objetivo. Este objetivo, como ya sabemos, es el mantener la paz mundial. Creo yo de forma reflexiva que esta creación de la ONU fue sumamente importante para todos y hasta hoy en día, para así llegar a acuerdos pacíficos y no llegar a medidas en las cuales tengan que involucrar guerras o conflictos que puedan perjudicar a un montón de gente. Muchas gracias.